Anoche llegamos a casa y compartíamos lo que había sido el primer día de nuestra convención. Y mi hijo me decía, los hijos en la mesa decían, ellos sirven aquí, en la casa también. Me decía, qué alegría fue volver al auditorio. Y me decían, uno entra al auditorio y ya está la presencia de Dios en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque este lugar fue consagrado a Dios. Porque este lugar fue producto de un milagro. Fue producto del poder y la soberanía de Dios. Fue gestado en el mundo espiritual y en el mundo espiritual fue construido y constituido. Por eso Dios consideró su presencia aquí permanente. Y lo que el Señor hizo durante la pandemia es multiplicar esto que pasa en el auditorio en las casas, en nuestras casas, en esos lugares donde tuvimos que estar recluidos. Ahí es como que si hubiera sido una extensión de este lugar. Los que estamos aquí hoy, que son poquitos, pero hay muchos detrás de una cámara diciendo lo mismo. Si estás manejando, si estás en vacaciones, si estás sentado mirando la televisión, o si estás quizás en un hospital, anímate a cantar con nosotros esto y a decir juntos: digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Estás vivo. Digno de alabar. Pudiste haber muerto durante este viaje, pero aquí estás, entero y con tus manos y con tu boca, con tus sentidos. Pudieras no estar, pero Dios extendió tu vida. Dime si no es digno. Por un momento tenga 2 minutos de gratitud. Tome 2 minutos de agradecer a Dios
que está con salud, que está con vida y que el Señor te preservó para la temporada que viene. 2 minutos, hágalo por 2 minutos mientras solo suena el piano y nada más. Tómese un tiempo de adorar, pero así con gratitud, diciéndole: Señor, gracias. Gracias porque estoy con vida, gracias porque estoy con salud, gracias porque estoy en esta casa, gracias, Señor, porque fui contado para la siguiente temporada. Denle un momento, adoración y gratitud al Señor. Yo abro este altar y declaro que este altar se replica en cada casa y en cada lugar que nos está viendo. Tú puedes hoy venir delante del altar sin necesitar un llamado, solo porque Él es digno, solo porque esta canción interpreta tan bien lo que nosotros no podemos alcanzar a decir con palabras. Debbie, por favor, vuelve a decirlo. Palabras no hay, no queda nada más. Nuestro amor te canta. El altar está abierto. Para que te vengas a rendir delante de Él. Si me estás viendo desde casa, tu living, tu dormitorio, tu habitación es un altar para arrodillarse, para rendirse delante de Él. Palabras no hay, no queda nada más. Nuestro amor te canta. Querido Padre, amado amigo, hermoso, más hermoso. Será un momento de espíritu a espíritu, de espíritu a espíritu. Amado amigo, hermoso, más hermoso. Palabras no hay, no queda nada más. Nuestro amor te canta. Palabras no hay, no queda nada más. Nuestro amor te canta. Palabras no hay, no queda nada más. Nuestro amor te canta. Palabras no hay, no queda
ti encontramos descanso, Señor. En ti encontramos refugio. Eres la razón de nuestra existencia. Eres por quien vivimos y para quien vivimos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Recibe esta adoración que la hemos hecho desde nuestro corazón. Gracias, Señor, por amarnos así de esta manera, por considerarnos así de esta forma. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden regresar a sus asientos. Esas chicas, quédate conmigo ahí, Pedro, en el piano un momento. Dios es suficiente. Dice el Salmo: fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, que sea tu palabra siempre en medio de nosotros. Que sea siempre tu palabra la que nos dirige, que sea siempre tu palabra la que nos direcciona. Que sea siempre tu palabra, Señor, esa luz en el camino para la temporada que viene, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero compartir contigo lo que creo es la continuación de la palabra que comenzamos ayer. Gracias, Pedro. No siempre es igual, ¿sabe? A veces le he pedido a los muchachos que me acompañen porque Dios va a hacer algo en medio de la oración, pero en este breve tiempo ya entendí lo que Dios quería, que ya les voy a contar. Ayer comenzamos esta convención y esta convención tiene una frase que lo representa. ¿Y esa frase cómo es? Naciones, misiones. Y hablábamos el día de ayer que la palabra misiones en realidad era una palabra deducida y una manera de identificar el trabajo apostólico que se hizo en el tiempo del apóstol Pablo y los demás apóstoles para la extensión del evangelio y el reino y la predicación a otras latitudes. Decíamos, ¿verdad?, que misión es aquel que fue enviado, y esta palabra misionero, misiones, es quien fue enviado, ¿verdad?, y que atravesó fronteras, lugares, para, en este caso, llevar la palabra de Dios. Y bajo esa idea y ese concepto, y entendiendo lo que Dios nos regalaba ayer, ¿verdad?, que nos decía que esto significaba, por eso que la palabra sí contenida en la Biblia textualmente es un viaje apostólico, pero que se entendía en el sentido de que fueron enviados y por eso se le ponía también misionero, y estaba bien decirlo y entenderlo así. Decíamos también de que no había misiones sin un apostolado, y anótelo ahí entre medio, no hay misiones sin apostolado. Veíamos cómo habían estrategias, cómo en el pasado hubieron toda una serie de actividades y de eventos para promover el mover misionero, y que si bien tuvo esto un alcance, no llegó a ser todo lo que se había soñado, porque se había salido del diseño original
O sea que hubieron agencias y movimientos que trataron de dar respuesta a la necesidad de la tierra y llevaron el evangelio, y en eso estamos agradecidos, a diferentes latitudes. Pero hubieron organizaciones paraeclesiásticas que vinieron a reemplazar en realidad un llamado de la iglesia, y que a partir de la renovación y el avivamiento que vino a la tierra, despertó los dones del ministerio, empoderó a la iglesia, vino las misiones y volvieron al diseño, volvieron a donde debían estar y de donde debían nacer. Y a la luz de la palabra, en el libro de Hechos, descubríamos una de las poderosas iglesias en las misiones, como fue la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan el día de ayer? Y veíamos como características de ellos que eran una iglesia transcultural, que ahí convivían diferentes nacionalidades, que se parecía mucho a la experiencia. Nos sentíamos tan felices porque nos veíamos identificados en la iglesia de Antioquía, porque ellos tenían nacionalidades representadas que más tarde concluyeron en que ellos enviaran a otras naciones. O sea, acogieron primero, sanaron, contuvieron, formaron, y después estas mismas personas fueron enviadas en el trabajo apostólico misionero. Entendíamos también de que el Señor formó equipos, y otra vez nos pusimos felices de saber que Dios nos había dado el mismo diseño, el diseño contenido en la palabra. O sea que quizás sin saberlo ni entenderlo, algunos estábamos copiando de la más poderosa fuente, que es la palabra de Dios, el modelo de hacer misiones, el modelo de abrir naciones y de abrir pozos con equipos apostólicos y misioneros. Todo lo que el Señor nos habló ayer nos sirve de base, porque vamos a darle continuidad, y hoy quiero compartir con ustedes los principios para la tarea misionera. Los principios para la tarea misionera. Es apasionante leer Hechos capítulo 13, 14, 15, 16 y todo el libro en realidad. Pero en esos capítulos está contenido los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y de ahí vamos a sacar mucha riqueza. Quiero ya comenzar con el primer principio, anótelo. Volver a quien te envió. Volver a quien te envió. Escúchame, no existe nadie demasiado fuerte ni tan capaz que no necesite volver a la fuente para beber otra vez. Hacer la obra, y en esto los pastores estarán de acuerdo conmigo, hacer la obra, predicar la palabra, hacer el ministerio tiene un peso y un desgaste enorme, porque uno se enfrenta a tinieblas, porque dice la Biblia en Efesios, hay una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Deben saber que cada vez que uno entra en una nación, cada vez que uno entra en una ciudad, hay una lucha espiritual, hay una oposición, porque la palabra de Dios no corra en ese lugar, porque el evangelio no prospera en ese lugar. Por lo tanto, el peso que tiene una familia pastoral cuando comienza a hacer la tarea es muy fuerte, y por eso se produce un desgaste natural. Bueno, le pasó al apóstol Pablo. En el viaje que él hizo, le tocó ser perseguido. Al apóstol Pablo lo calumniaron, le escribieron en las redes. No habían redes en ese tiempo, pero es el símil de lo que podemos hoy nosotros ver. O sea, perseguido, calumniado. Otros quisieron idolatrarlo y transformarlo en dioses. Habían espíritus territoriales muy fuertes operando. ¿Se acuerdan ayer que veíamos que ellos fueron a predicarle a un hombre importante, a un cónsul, al procónsul de ese lugar, y había ahí un adivino, un espíritu que se opuso y que Pablo lo tuvo que reprender? ¿Se acuerdan? Lo tuvo que reprender, y recién ese hombre, por causa de lo que ocurrió, creyó en el Señor. Bueno, ellos se tuvieron que enfrentar a espíritus territoriales. Recibieron la oposición de los religiosos de ese tiempo. Ustedes sabían que los religiosos les molestaba el evangelio, les molestaba este evangelio de sanidad, de milagros, de poder, los incomodaba, y por lo tanto recibieron persecución de esos mismos que podrían haber sido sus hermanos. ¿Saben cómo termina el primer viaje del apóstol? Termina apedreado. ¿Qué tal? Apedreado, dice la Biblia, y casi muerto. Por ahí incluso algunos intérpretes dicen que él murió y volvió a vivir. No nos interesa, pero que le pegaron fuerte, le pegaron. Dice la Biblia que quedó como muerto. Lo rodearon los discípulos
y lo sacaron de la ciudad. Ahora les pregunto, ¿necesitaba volver a la fuente Pablo, sí o no? ¿Necesitaba volver a beber otra vez, sí o no? ¿Necesitaba volver a los brazos de sus hermanos, a los brazos de su pastor, a los brazos de su iglesia madre y ser ministrado, contenido, abrazado? Dígame si acaso no lo necesitaba. Pastores, yo les pregunto, ¿ustedes necesitan ser ministrados? Si es así, levántenme la mano. La gente a lo mejor no los ven, pero acá sé que no habrá ningún pastor que no lo necesite. Yo le pregunto a los líderes que están aquí, que son algunos pocos, ¿acaso ustedes no necesitan ser ministrados alguna vez? Levántenme la mano. Todos necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque somos personas. Si Pablo, siendo el más grande de los misioneros y el más potente de los apóstoles en la obra de extensión del evangelio, volvió a su iglesia, ¿cuánto nos queda a nosotros? Tranquilo que no vamos a ser apedreados, ni casi muertos, pero de que vamos a necesitar volver por causa del desgaste que produce el predicar el evangelio, el llevar adelante la tarea, siempre necesitaremos volver. No estoy hablando de algo que no esté en la palabra. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versos 26 al 28. Hechos 14 del 26 al 28 dice: por último, regresaron en barco a Antioquía. ¿A dónde regresaron? A Antioquía. ¿Se acuerdan que era la iglesia de donde salieron? De Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Diga conmigo, mucho tiempo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué se vuelve? ¿Por qué tuvo que volver? Porque Pablo pudiera haber seguido. Si el hombre estaba ungido, llamado, tenía dones de milagros, de sanidades, un poder en la palabra increíble, él pudo haber seguido, pero él volvió. La pregunta es, ¿para qué se vuelve? Hay tres cosas que quiero decirte para qué se vuelve. La primera es para ser pastoreado. La segunda es para rendir cuentas. Y la tercera es para ser empoderado a una nueva temporada. Se vuelve para ser pastoreado, se vuelve para rendir cuentas y se vuelve para ser empoderado a la nueva temporada. Pablo iniciaría un segundo viaje misionero. De hecho, el capítulo que estamos por leer nos habla del segundo viaje misionero, pero antes de eso, él tuvo que volver. Y dice la Biblia, y se quedó allí mucho tiempo. A ver, es Pablo. El potencial que tenía Pablo no lo tuvo ningún otro apóstol. ¿Cómo tener quieto a un Pablo dentro de la iglesia? Era mi pregunta, porque con el talento, con la palabra que tenía Pablo, él volvió y no volvió para ser él el pastor de la iglesia, que esto es lo más tremendo. Él volvió para ser parte de ella. Entonces quiero decirte algo, pastor, líder, a quien me escucha el día de hoy. Nunca será tiempo perdido estar con tus hermanos, nunca. Nunca será tiempo perdido estar con la familia de la fe. Nunca será un tiempo perdido ir a un retiro de pastores. Nunca será un tiempo perdido venir a una convención. Nunca será un tiempo perdido ir a un encuentro de adoradores. Nunca será tiempo perdido estar en un retiro de liderazgo. Nunca será un tiempo perdido. Escúchame. Vale más estar en su presencia cuando Él nos llamó que haciendo cosas que Él no nos llamó. Se lo repito. Vale más estar en su presencia cuando Él nos llamó que hacer cosas que Él no nos llamó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús mismo es un ejemplo de cómo se debe estar en la presencia de Dios y el peso
que esto tiene. ¿Te has preguntado qué hubiera sido si Jesús comienza el ministerio a los 20 años? Hubieran sido más de 15, o sea, 18 años ministrando, salvando y sanando gente. Uno diría, una conclusión lógica, podría haber sido así, ¿no? ¿Fueron los 30 años perdidos de él? En realidad, esos 30 años fueron el sustento de los 3 años más poderosos y significativos de toda su vida. Nunca será tiempo perdido. Los procesos, los tratos, el quebranto y el carácter. Nunca será un tiempo perdido la corrección, la formación. Nunca será un tiempo perdido ser formado. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque tú serás más eficiente, más efectivo cuando te mueves donde Dios se mueve. Si te mueves donde Dios se mueve, siempre habrá mucho fruto. Miren, y aún estando en el pic de su ministerio, en el momento más potente de su ministerio, Jesús nunca dejó de ir al Padre. Cada cierto tiempo Él se apartaba e iba a los brazos del Padre, la intimidad de la casa del Padre, y hablaba con Él, conversaba con Él, descansaba en Él. Él sabía que aun siendo el Hijo de Dios, porque era enteramente Dios y era enteramente hombre, en ese enteramente hombre Él no podría si no volvía al Padre. Y siempre usted lo verá en los evangelios, volviendo al Padre, volviendo al Padre, volviendo. Recuerda que este primer punto del que te hablé es volver a quien te envió. ¿Cómo se llama el primer punto? Volver a quien te envió. Dice Hechos capítulo 15 verso 35. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Pastores, siempre les tocará volver. Siempre. Líderes, siempre te tocará volver. Hermanos, siempre les tocará volver. Siempre tendrás que volver a quien te envió. Segundo principio que quiero compartir con ustedes: compromiso con el fruto. Compromiso con el fruto. Dice Hechos capítulo 15, verso 36. 15:36, estoy leyendo la traducción viviente. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Dice el verso 41 del mismo capítulo. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. ¿Se acuerdan que ayer nos acordábamos de los eventos evangelísticos? ¿Alguien alguna vez tuvo una campaña evangelística en una cruzada? Yo estuve en varias, hermosas, tremendas. Vi también cómo el Señor usó a tremendos evangelistas, y gracias a Dios por eso. He visto también cómo muchos tienen el don de evangelismo y ganan gente. Pero el mismo problema que se produjo antes con esos grandes moveres evangelísticos es el mismo problema que tienen algunos que ejercen el don de evangelismo, que no se comprometen con el fruto. Porque díganme, si acaso no es lindo ver un estadio lleno de gente entregándose al Señor. Díganme si acaso no es lindo llenar papeles y papeles de nombre que recibió gente que recibió a Cristo. Yo recuerdo que llenábamos y llenábamos papeles. Yo recuerdo la cantidad de gente llorando en el altar, y eso es hermoso. Pero el problema era el después de. El después de nadie lo quería hacer, porque era un trabajo tedioso, era un trabajo largo, era un trabajo anónimo, era un trabajo sin luces, era un trabajo a lo mejor hasta sin reconocimiento. La iglesia de ese entonces trató de solucionar el tema y comenzó a fabricar material de discipulado, y salieron libros de discipulado muy buenos en el contenido bíblico. Y está bien, todo esfuerzo bíblico hace bien al cuerpo, pero el problema es que se creía que en un libro de discipulado íbamos a poder afirmar el fruto. Pero nos olvidamos del modelo más efectivo de hacer discípulos que está en la palabra, que es el modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús para ser discípulos es que tú seas el ejemplo de lo que estás hablando. Es que tú camines con la gente a la que le estás enseñando.
Es que tú le muestres el camino a aquel que está haciendo el camino. Es que tú cures las heridas de aquel que se va hiriendo mientras camina. Es que tú acompañes en los altos y en los bajos a aquellos que caminan con Jesús. Ese es el desafío que tenemos para este tiempo. Recuerde que el mandato no es solo predicar y ganar gente. El mandato es ir y hacer discípulo. ¿Sabe qué va a demandar de nosotros? Consagración y compromiso. Esta forma, este método de Jesús de hacer discípulos demanda consagración, porque el que enseña tiene que estar consagrado. El que enseña se tiene que comprometer. El que discipula no le puede dar lo mismo, porque está hablando con gente, está tratando con gente. Se suele decir que los evangelistas son malos pastores. Yo no creo que sea así. Yo creo que en realidad falta que ellos desarrollen esto. Yo no creo que los que tengan un don evangelista no pueden ser buenos líderes. Yo creo que necesitan desarrollar un corazón pastoral. Y el corazón pastoral sabe que tiene mucho de esfuerzo, mucho de sacrificio. Esto se logra con procesos. Y esto nos gusta mucho, porque los procesos toman tiempo. Hacer discípulos es un proceso. No es de la noche a la mañana. Son procesos. Y los procesos demandan dedicación, demandan tiempo. Y además te exponen. Porque como pasas tanto tiempo con el otro, como te toca abrir tu intimidad y tu casa al otro, te expone. Te expone a que vean tu humanidad, tu debilidad. La persona que eres en realidad no puedes fingir. No puedes mostrar lo que no eres, no puedes salir a improvisar, porque pasas tanto tiempo con la gente que la gente te comienza a ver de una manera especial. Me encanta lo que dice la palabra ahí, pero antes déjame decirte algo importante. La gran pregunta sería, pero si tengo que estar consagrado, apartado y ser un ejemplo, entonces no califico, pastor. A lo mejor tú me dices allí en la pantalla, no califico. ¿Cómo voy a calificar si no soy el mejor? Es que aquí está la gracia de Dios. Dios usa a débiles e imperfectos consagrados. Lo voy a repetir para que te quede claro. O sea, el problema es no la imperfección y no la debilidad, sino la falta de entrega y compromiso, la consagración. O sea, Dios usará débiles y ahí calificamos todos. Dios usará imperfectos y ahí calificamos todos. Pregunto, ¿cuántos débiles hay aquí en este auditorio? ¿Cuántos imperfectos hay aquí en este auditorio? Bueno, califican. Lo único que necesitan agregarle es consagrado. Consagrado significa para el uso de Dios. No importa que seas débil, no importa que no seas perfecto. Es más, ¿sabes qué? En esa imperfección y en esa debilidad, Dios se va a glorificar. Y tus discípulos, la gente a la que estás formando, van a ver que es posible, porque como tú no eres perfecto y también estás creciendo, ellos van a decir, si Él puede, yo también puedo. Dios llama a gente imperfecta y gente débil, consagrada. Hay dos frases usadas ahí en el texto que leímos. Las dos palabras son volvamos, visitemos. Diga conmigo, volvamos. Diga, visitemos. Dice Pablo, aquí estamos empezando el segundo viaje misionero. Volvamos. ¿Sabe que yo pensé que me iba a encontrar con que el apóstol Pablo iría a ir a un nuevo lugar? Porque había mucha necesidad. Pero él dice, primero, volvamos. ¿Sabe dónde volvían? Volvían a la gente a la que le habían predicado y evangelizado. O sea, iban a hacer el camino de vuelta a visitar, para que lo entendamos, manantiales, a visitar todos los pozos, todos los manantiales, para afirmar a los hermanos, para ayudarlos, para animarlos, para corregir, para pastorearlos. Aquí en esta etapa del trabajo ya no es tan de cosas a lo mejor portentosas como la primera vez, porque aquí les iba a tocar corregir, aquí les iba a tocar a animar. Aquí se iban a encontrar con hermanos que querían desertar, con hermanos que no sabían si continuar o no, con otros que habían caído en pecado. Se iban a encontrar con el después de la fiesta.
¿Cuántos pastores me están entendiendo de lo que les hablo? A nosotros nos toca volver, ¿verdad? El trabajo misionero o el trabajo apostólico tiene que ver con esto, que nosotros volvemos sobre el fruto para afirmarlo. No nos da lo mismo. ¿Por qué sería fácil abrir? Esto sería equivalente a como tener hijo, y después que los hijos hagan lo que quieran, se arreglen como quieran y se salven como puedan. No, en realidad vamos a tener muchos hijos, pero nos vamos a hacer cargo de ellos. ¿Alguien dice amén? Entonces, volvamos significa un esfuerzo. La otra palabra potente es volvamos y vamos a visitar. Hay un poder tan grande en esta palabra visitar, pastores. Y a los pastores y líderes que me están escuchando, hay un poder tan grande en esta palabra visitar. ¿Saben por qué? Porque la palabra visitar, cuando nosotros estamos yendo a visitar, estamos misionando. Porque estamos saliendo de nuestra casa, estamos traspasando los límites de nuestra puerta y llegando a otra comuna u otra ciudad a atender a personas que necesitan de Dios. Hay un esfuerzo en visitar, porque al visitar tenemos que dejar encargados los hijos, tenemos que organizar la comida, tenemos que ver quién cuida al perrito, tenemos que organizar, tenemos que sacrificar momentos de descanso, momentos de sueño, tenemos que postergar vacaciones o proyectos personales, pero la alegría que viene del fruto de ese trabajo lo paga todo. Ver el fruto del trabajo ministerial lo paga todo. Para que esta visitación sea efectiva, deben haber corazones dispuestos. Entonces, esto es de ida y vuelta, pastores. Miren, es como que los pastores Miguel y Fabiola, que ayer el Señor les hablaba, ellos ya teniendo la congregación, les va a tocar visitar a su gente, chequear cómo están, ver el estado de sus ovejas. Para que ese trabajo sea efectivo, la gente los tiene que querer recibir, porque si no los quiere recibir, no vale de nada la visita. O sea, si ustedes van a la fuerza, la visita no tiene valor ni sentido. Para que haya un milagro de sanidad, para que haya restauración, para que haya restitución, para que haya un desatar de finanzas, esa gente tiene que querer recibirlos y escucharlos. Lo mismo pasa a nivel de iglesia. Para que el trabajo apostólico sea realmente efectivo, ellos tienen que esperar el tiempo de nuestra visita y estar preparados para estar del otro lado, porque usted es lo que siempre cosecha. O sea, si ellos están dispuestos a recibir el pastorado y la visita de sus pastores, que espero que nos inviten en algún momento cuando estén ya a este lado ahí en Chillán a comer. ¿Qué vamos a comer rico ahí? Bueno, ahí los dejo a la inquietud de los pastores. Si ellos están dispuestos, la visita apostólica tendrá un valor y ellos serán bendecidos por ese manto. Lo mismo ocurrirá con la gente. O sea, en tanto ellos estén dispuestos, encontrarán disposición en la gente que tienen para impartir el Espíritu que el Señor les ha dado. Tercer principio, disponibilidad sin condiciones. Disponibilidad sin condiciones. Vamos adelante con Hechos capítulo 15, versos 37 al 40. Recuerden que en el viaje misionero, en el primero, fueron Pablo y Bernabé. Ahora era el mismo principio, la misma idea de ir juntos. Pero miren, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Es importante para que entiendas el contexto. Volvemos al primer viaje apostólico. En el primer viaje apostólico y misionero salen Pablo y Bernabé, los dos. A ver, ellos estaban haciendo historia en ese momento. Era el viaje donde abrieron el evangelio a los gentiles, o sea, no judíos. Estaban sentando un precedente tremendo
Y mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 13. Esto es para que entiendas el contexto. Luego Pablo, estamos hablando del primer viaje misionero, y sus compañeros salieron de Pafos. Estaban recién en la primera etapa del primer viaje apostólico, rumbo a Panfilia, y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. A ver, Juan Marcos tuvo el alto honor de ser el primer ayudante del apóstol Pablo. Juan Marcos tuvo el alto honor de ver y vivir con sus ojos todo lo que estaba ocurriendo. El primer viaje misionero y apostólico. La primera etapa de la historia, del gran avivamiento que se estaba escribiendo. Dice la Biblia, él fue llevado como ayudante, porque en realidad ahí los mentores eran Pablo y Bernabé. Juan Marcos tuvo la posibilidad, y ciertamente al principio fue duro el viaje. Se encontraron con complicaciones. No todo salió como ellos esperaban o pensaban, en este caso Juan Marcos. Juan Marcos capaz que tenía una idea distinta de lo que esperaba en este viaje. Pero sucedió algo inesperado. Él se baja del viaje. El apóstol Pablo, si uno revisa su historia y revisa los hechos y revisa todas las cartas que él escribe, describe tres tipos de personas al menos. Describe las personas que estando con ellos y compartiendo con ellos y recibiendo el evangelio, luego se apartaron bajo doctrinas de demonios, así lo llama él, doctrinas de error, y comenzaron a desvirtuar y comenzaron a pedirle a la gente que se circuncidara, la hicieron volver a la ley, o sea, se marearon mal y comenzaron a hacer lo que no era correcto. Ese era un tipo de personas con la que se cruzó el apóstol Pablo. Otro tipo de personas es aquellos que sencillamente, después de haber estado con Cristo, luego volvieron al pecado. O sea, después de haber conocido la gracia, fueron sanados, restaurados, volvieron a su antigua vida, a los antiguos pecados que lo gobernaban, y comenzaron a vivir prácticamente como mundanos. Y estaban aquellos que, habiéndoles acompañado en un trecho del camino, en una tarea ministerial, pastoral o apostólica, comenzaron a abandonar, comenzaron a desertar, comenzaron a apartarse. Y nosotros leemos en las cartas de Pablo cómo él dice: algunos me han abandonado. Ustedes se acuerdan, en más de una ocasión, el apóstol Pablo hablando acerca de esto. Él le tocó ver estas tres realidades. Y menciono esto porque todos tenemos la oportunidad, y todos tendremos la oportunidad que Dios nos pone por delante para hacer la tarea. Pero la tarea del Señor trabaja con voluntades, trabaja con un corazón entregado y rendido, con un corazón que está dispuesto a todo, a hacer incluso aquello que no esperó, a hacer aquello que no le resulte cómodo. A lo mejor no se dice aquí, no se sabe con exactitud qué fue lo que le complicó a Juan Marcos, que él se baja. Ahora, bendito sea el Señor, que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y para aquellos que ven que han equivocado al bajarse de un llamado, al bajarse de un tiempo de Dios, de una temporada de Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Pero recuerda que no siempre todos los que se bajaron volvieron. No siempre todos los que se bajaron tomaron el camino de Juan Marcos. Yo me pregunto qué habrá sentido Dios con la bajada de Juan Marcos. Yo pienso que Dios tiene que haber tenido una tristeza, porque le dio la oportunidad, pudiendo haber sido tantos otros que habían en la iglesia de Antioquía. Dios le da la oportunidad a Juan Marcos. No obstante de eso, como Dios es Dios y conocía lo que vendría, Dios siempre se provee. Diga conmigo: Dios siempre se provee. Pasó el tiempo, pasaron los años, porque una movida y no entendiendo lo que Dios está haciendo siempre tiene una consecuencia y un costo. Pasaron muchos años, pero leemos un final feliz de Juan Marcos en la carta de Timoteo. 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas, hablando Pablo, ya Pablo habían pasado muchísimos años, Pablo estaba ya en la etapa final de su ministerio.
Y él dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos. Bendito sea el Señor que Marcos no soltó la mano de Bernabé. Que siempre hay un Bernabé en tu vida. Que cuando no lo estás viendo, en la primera línea, que haya un Bernabé a quien acudas. O sea, si no la entendiste y no la viste con Pablo, vela con Bernabé. Bernabé era todo corazón, toda paciencia, se dio el trabajo, lo acompañó todos esos años, le enseñó madurez, se dio una vuelta larga. Y gracias a Dios fue convocado otra vez. Ya no en la jugada original, ya no en el plan A, pero finalmente entró en un tiempo apostólico hasta el final. Gloria a Dios por eso. Ojalá que entre nosotros siempre haya gente y tú mismo seas de un corazón entregado para ver lo que Dios está haciendo. ¿Sabe por qué era tan importante esto? Pedro, acompáñame por favor. Yo le dije, Señor, ¿por qué es tan importante? Y le pregunté a Dios, ¿por qué tanto valor y por qué registrar algo así? ¿Qué valor tiene haber registrado algo así? Te voy a decir por qué. Una movida apostólica y misionera es importantísimo. Estaba en juego, escúchame bien lo que te voy a decir. Estaba en juego 2 continentes. A ver, entiende lo que te digo. Estaba en juego 2 continentes. Europa y Asia. Europa y Asia. Número 4, Dios siempre se provee, te dije. Sigue adelante su viaje, el apóstol. Y mira lo que pasa ahí en Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cuando tú te niegas a un llamado, cuando tú dices que no, Dios se tiene que proveer, porque la obra no puede parar. La obra no depende de ti. La obra no depende de mí. En buena hora. En buena hora, que la obra no dependa de nosotros, porque la obra de Dios depende de Dios. Ninguno de nosotros es indispensable. A nosotros se nos dio el alto honor. En una oportunidad hablábamos con una pareja y le preguntábamos si ellos estaban dispuestos a hacer una tarea que le estábamos encomendando. Ellos nos dijeron, la verdad es que no tenían intenciones de dejar el proyecto en el que estaban familiarmente. Les estaba yendo tan bien, estaban tan prósperos con lo que estaban haciendo, estaban teniendo familia, no habían podido tener familia, era un sueño de ella, recuerdo, tener un hijo. Y ellos lograron el hijo, estaban en la profesión que habían soñado, pero había una necesidad tremenda en un lugar. Y les preguntamos si ellos estaban dispuestos a hacer la tarea. Y la respuesta de ellos fue que no tenían tiempo, que ellos querían construir primero el proyecto de familia que tenían. Y que ellos querían ser parte igual de la iglesia, compartir, seguir adelante, colaborar en lo que se pueda, pero que no contáramos con ellos. Obviamente nosotros no seguimos insistiendo porque Dios no insiste con nadie ni obliga a nadie. Pero yo sentí tristeza de escuchar algo así, de que Dios aún llamando con nombre y apellido, Dios diciéndole la necesidad que había en ese lugar, ellos prefirieron tomar su camino y seguir con su proyecto. Yo dije, Señor, ¿y qué va a pasar con lo que está sucediendo en ese lugar?
Y entonces el Señor me mostró que Él ya se había provisto. Yo no lo sabía. Qué bueno que Dios se provee. Todos los que estamos aquí, quiero que me escuches y me entiendas bien. Todos hemos fallado. Todos. Todos en algún momento claudicamos. Nadie aquí puede levantarse y tirar una piedra en contra de nadie. Porque todos en algún momento negociamos llamado. Y esto lo tengo que decir con toda honestidad. Sin excepción, todos los que están sentados aquí en algún momento negociaron llamado. ¿Sabe? Eso produce en el corazón de Dios algo fuerte. Pregúntense qué ha sentido Dios cuando tú dijiste no. No quiero que pienses en nadie más, porque esto, Dios te lo está hablando a ti. Pastores, yo les pregunto, ¿y si Dios dice otro lugar? Porque ¿cómo se llama nuestra convención? Es lindo que otro sea el misionero, ¿sí o no? Es lindo que otro sea el enviado. Pero ¿y si Dios te envía a ti? ¿Estás preparado para irte en el viaje, en ese viaje apostólico? ¿O dices, no, yo no me subo en este viaje? Para la próxima. Ahí usted después me cuenta. O nos subimos todos, o nos quedamos, porque Dios puede hacer cualquier jugada inesperada. Nadie nunca supo qué iba a pasar en los viajes apostólicos, nunca supo. Nunca nadie supo lo que iba a pasar en los viajes misioneros. La pregunta es, ¿estás dispuesto? Porque esto se renueva, ¿eh? Hoy le estábamos entregando a los pastores los carnets que se mandaron a hacer. Para quien no sabe, tenemos que usar carnet para ir de un lugar a otro y movernos. Y por una cuestión de legalidad tenemos que hacerlo con tiempo, con duración. Entonces había que renovarlo. Así es el llamado también, pastores. Capaz que esos 2 años que nos duraba el carnet se parece a la asignación donde estás ahora. ¿Y qué tal que si el Señor dice carnet nuevo, ciudad nueva? Me impresionaron sus amenes, el aplauso, el grito de júbilo es increíble en este lugar. Voy a pedirle a los músicos que vengan a ver si ellos tienen más ánimo en este momento. ¿Qué pasa si el Señor dice otra nación? Porque no dice aquí ciudades, misiones. Misiones, ciudades. No, dice naciones. Y nación, capaz que no sea tu nación, sino que sea otra nación. Había un muchacho joven, muy capaz, con un llamado tremendo. Y que cuando hablaba con él, le pregunté qué tanto le estaba dispuesto a dar por Dios. Y él, entusiasmado, me dijo, no, yo estoy dispuesto a lo que el Señor me diga, estoy dispuesto a irme lejos, lo que Dios quiera conmigo. El entusiasmo del momento puede mucho. El problema es si persistimos en la palabra. Pasó el tiempo, este chico entra a la universidad, vuelvo a hablar con él y le pregunto, ¿y cómo va tu llamado? Bueno, aquí estábamos, la verdad, y mire, de toda la conversación que tuve con él, el 90% que escuché fue de lo encantado que estaba con la universidad, de los profesores que tenía, de lo que había aprendido, de las nuevas cosas, los conceptos, y aquí, y allá, wow, apasionado con la universidad. El segundo año volví a hablar con él y le volví a preguntar de su llamado. Primero que me dijo, no puedo ir, estoy muy ocupado. Voy a ir cuando pueda, el aviso. Cuando llegó y conversamos, le volví a preguntar de su llamado y me dijo que no sabía si podía seguir adelante con esto, porque la verdad que había descubierto que la universidad tenía una proyección muy importante para él. Él venía de una realidad económica difícil
Y en la universidad encontró reconocimiento, le estaban dando ayudantías, estaba comenzando a ganar dinero y la proyección económica que tenía era importante, importantísima. Qué fácil es decir, Señor, cuenta conmigo, voy a ir, pero déjame primero que entierre a mi muerto. Déjame primero que me despida de mi padre, de mi madre. Quiero contarles una infidencia. ¿Puedo hacerlo, no? ¿Con ustedes? ¿Sí? Yo tenía miedo de hablarle del llamado que tenía a mis padres, porque sabía cuánto ellos habían invertido en mi educación. Pero dije, yo no voy a temer. Amo y respeto a mis padres. Pero aún incluso si ellos se llegaran a oponer, yo no le voy a decir que no a Dios. Y me armé de coraje. Y un día le dije a mi padre, gracias por haberme pagado la carrera. 5 años de universidad. Pero yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y te voy a honrar por ese esfuerzo que hiciste. Pero yo no voy a hacer lo que tú soñaste. Yo voy a hacer lo que Dios soñó conmigo. Alguien levante su mano y déle la gloria a Dios un momento. ¿Sabe? Me encantaría que este lugar estuviera lleno de jóvenes. Me encantan los jóvenes. Me encanta la valentía que tienen. Hay algunos acá. No canso, yo no veo bien con las luces, pero sé que hay algunos acá. Yo le entregué mi vida al Señor siendo joven, más siendo un niño. Y se lo hice en serio, de verdad. Nunca olvido el llamado. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo, pero le entregué mi vida. Yo pensé que iba a ser misionero. Creo que la única vez que he visto la palabra misión es en esta convención. Pero Dios no quiso que fuera misionero así, de esa manera que yo entendía. Dios quiso otra cosa conmigo. Y le pedí que Dios me diera una mujer que amara a Dios con todas sus fuerzas. Y Dios me dio a la mejor. Y Dios después me mostró lo que haría conmigo. Dios nunca te va a decir los detalles. Dios primero te llama, te envía y en el camino va conversando contigo los detalles. Es como que, a ver, bueno, tengo la Debbie acá. Ella no sabía que cantaba, por ejemplo. Entonces ella estaba sentada ahí en el escenario y yo le digo que suba y la traigo para acá. Y cuando vamos de camino, digo, ¿sabes, Debbie? Tú vas a cantar hoy día y vas a cantar esta canción. Dale. Y la dejo cantando sola. No ensayó con los músicos. Algo le ha pasado así, ¿no? No venía ni vestida, por ahora está vestida, ¿no es cierto? Toda preparada para ministrar. Pero el Señor es así, Él te toma así de la nada. A ver, ven, Vale. La Vale me va a servir más de ejemplo. Ven. La Vale, bonita la Vale. Entonces el Señor, vamos a pensar, tú estabas ahí, de short, y deportiva, y Él te dice, ven, te estoy llamando. Tengo una asignación para ti. Predica. Me retiro. Creo que Dios va a cumplir su palabra en cada uno de ustedes, que los va a transformar y va a cumplir ese propósito por el cual ustedes fueron llamados y asignados. Sé que Dios, así como los cumplen los pastores, sé que los jóvenes van a poder recibir esa palabra, van a poder tomarla y poder salir en fe, creyendo que Dios va con cada uno. Creo que nada nos limita, creo que nada nos deja avanzar. Más bien, hoy corremos, porque hubo alguien que nos puso en sus brazos, nos puso en sus hombros para que pudiéramos alcanzar. Si era lo mejor tener que pagar las consecuencias, lo vamos a lograr.
Predicó mejor que el pastor. Pero como Dios nos llama solo, ven flaco para acá, no te hagas leso, deja de grabar. Ven. Tommy, ven. A ti. Entonces Dios te dice, Tommy, te estoy llamando. Vamos a pensar que Dios, por un momento que Dios usa. Te llamo. Tú le dijiste, sí, Señor. Ven. Dios te dice, ven, te tengo un trabajo. Tú eres capaz. Te preparé desde el vientre de tu madre. Aquí está tu iglesia. Eres el pastor de ellos. Yo creo que lo que el Señor viene haciendo con nosotros es increíble. Él nos preparó todo este tiempo para poder salir y conquistar las naciones. Yo sé que hay muchos jóvenes que están viendo esta convención y yo sé que tú sientes esto en el corazón, así como lo sintió el pastor una vez. Tienes ese fuego, tienes el llamado y va a llegar el momento donde Dios te va a llamar, donde tú vas a tener que salir y tú vas a decir sí, no te va a importar nada. Tú lo vas a hacer, tú vas a correr. Si no va a haber, la universidad no te va a tirar para atrás, tus pensamientos, nada, tu familia, nada. Tú solamente vas a decir sí, Señor, y vas a correr, así como lo hicieron cada uno de los pastores que está aquí. Ellos abrazaron su llamado e hicieron ministerio nada más. Hablaste como pastor. Gracias, chiquillos. Así el Señor, porque ya están preparadas y todas lindas. Ve que le damos la paz a las chiquillas que están tan bonitas, ¿verdad? Dios puede salir de la escena y hacer algo inusual. Ah, miren, me recuerdo de algo. Voy a complicar el sonido un poquito acá. El pastor Marcelo, nos conocemos desde hace años, y él tenía un proyecto de vida. Qué loco, ¿eh? Porque tu proyecto era irte a estudiar a Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Y él llegó con sus sueños, con sus ideas, se sentó en nuestro living, nos contaba. Estaba preparando el examen de inglés para irse a estudiar. Y comenzamos nosotros a hablar con él. Y sé que estar en casa esa vez tuvo un propósito. Lo que parece un fracaso, lo que parece una puerta cerrada, en realidad es una promoción. Reciba esta palabra. Lo que parece una puerta cerrada, lo que parece un fracaso, en realidad es una promoción. Marcelo no pudo salir adelante con ese examen para irse a estudiar como él quería. Dios lo llamó, lo trajo a esta casa. En realidad siempre fuiste de esta casa, nada más que te teníamos a préstamo. Y comenzó a servir a Dios. Dios lo llama pastorado. Y cuando estaba en un viaje apostólico en la ciudad de Houston, el Espíritu Santo me habla y me dice: los pastores de este lugar son Marcelo y Lorena. Yo había olvidado totalmente ese episodio de los estudios de él. Pero miren cómo es Dios. Dios lo hizo ir igual. No le importó ni el inglés que habla. Y no se tuvo que endeudar en pagar una carrera de un doctorado, que era lo que él quería. Dios lo promocionó, Dios lo lleva y Dios les paga. Denme las manos. Padre, gracias, porque tú haces de maneras impensadas, increíbles. Gracias, Señor, porque lo que para ellos no parecía, en ti sí. Entre los tuyos, en el lugar donde estuvieron antes, incluso eras el pequeño. Muchos te menospreciaron. Hasta se rieron y se burlaron de ti. Mira dónde llegó.
el más pequeño de todos. Solo porque fuiste fiel, porque obedeciste. Por eso Dios te confía ese lugar. ¿Qué pasará? Ya lo vas a descubrir. Camina el camino. Haz el viaje. Vas a descubrir. Vas a descubrir. Dios trabaja de esta manera, iglesia. Dios trabaja de esta manera. Allá están los jóvenes. Ay, qué lindo. Muy bien de los jóvenes. No que ustedes sean viejos, pero es que acá hay más juventud. ¿Me puedo sentar ahí? ¿Les gusta Santiago? ¿Sí? ¿Y qué tal si Dios les dice, quiero que se vayan de Santiago? ¿Están preparados? Dios puede hacer lo que Él quiera, como quiera. Solo necesita gente dispuesta. ¿Hasta dónde estás dispuesta, Antonio? ¿Hasta dónde estás dispuesto, Nico? Lo que Dios diga. Señor, recibe esta ofrenda. Recibe el corazón de estos hijos que te aman, Señor, que han puesto sus vidas en servicio a ti. No hay ofrenda más poderosa, más potente que cuando uno ofrenda su vida siendo joven. Ellos te aman, Señor, y están dispuestos a todo en el nombre de Jesús. 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 Dame tus manitos. Se va toda la timidez. Se va la vergüenza. Se va todos esos pensamientos que tenías de ti misma. Dejaste de ser niña y comenzaste a ser mujer. El aceite del cielo desciende sobre ti. Hoy el Señor te unge. No es la manifestación de tu llamado totalmente aún, pero vas a transitar un camino que te prepare para ese momento. Pero sí debes saber algo. Serás profesional, pero es probable que esa profesión no sea de lo que vivas y de lo que hagas. Y te estoy hablando algo que sabes en tu corazón. En tu pieza tú oraste algo. Yo te veo en tu habitación orando, haciéndote 1000 preguntas. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Para qué soy buena? Dios te dice esto. Puedes estudiar lo que quieras, porque eres tan inteligente, tan capaz, que tú eliges y yo te apoyo. Tú eliges y yo te respaldo. Pero no olvides esto. Tienes un corazón de pastora, porque algún día eso llegarás a ser, cuando sea el tiempo de Dios. Levántese, adore al Señor un momento. Vamos a llenar este lugar de su gloria, de su presencia. Vamos a adorar su nombre en alto. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios.
Otra vez este altar queda abierto. El altar de tu casa está abierto. Pastores, yo sé que son pastores. Yo sé que ya tienen asignación. Pero esto es temporadas. Y capaz que Dios tenga algo nuevo. La pregunta del cielo es: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Toma mi ser. Ahora es momento de rendir su vida delante de Dios. Una vez más. Llego a ti porque tú eres. Líderes que están acá, jóvenes, este es el momento de rendir su vida delante de Dios. Donde tú quieras, cuando tú quieras. ¿Le puedes decir estas dos frases? Donde tú quieras, cuando tú quieras. Donde tú quieras, cuando tú quieras. Donde tú quieras, cuando tú quieras.